Hola, espero que todos estén muy bien y hoy vamos a hablar de lo que hemos hecho hasta ahora. Hoy vamos a hacer un video para resumir qué es lo que yo he estado tratando de hacer con todas las preguntas que yo he hecho durante estos últimos encuentros. Resulta que todas las preguntas que yo les he hecho ha estado basado en entender cuál es el proceso que yo sigo para tomar una decisión, ¿vale? No pareciera, porque fíjense que les he hablado de autoestima o les he hablado de qué hacen cuando quieren hablar con alguien que no piensa lo mismo que ustedes, o les he hablado del miedo. Y fíjense que sí, todas las preguntas han ido dirigidas a entender qué proceso sigo yo para tomar una decisión cuando tengo miedo o cuando sé de antemano que el otro no piensa lo mismo que yo, por ejemplo, o cuando tengo que poner en la palestra lo que soy o lo que hago o lo que valgo frente al otro, ¿ok? Que sería como cómo manejo mi autoestima frente al otro para comunicarme con el otro. Bien, ¿qué sucede? Todas estas formas que nosotros tenemos de decidir de manera automática son aprendizajes. Nosotros hemos aprendido a que cuando tenemos miedo frente a algo, nosotros utilizamos como un proceso que sigue unos pasos y que siempre es el mismo. Si se dan cuenta, cada vez que han tenido miedo, han seguido el mismo proceso para decidir, para hacer, para accionarse. Pareciera que no, porque me van a decir, no, pero es que yo frente al miedo a veces me paralizo y no decido nada. No importa, ese es tu proceso. Tu proceso cuando tienes miedo es paralizarte y no tomar acción, no decidir qué hacer o qué no hacer. Pero estás haciendo algo, o sea, hay unas acciones que tú sigues, que tú haces, ejecutas, bien, paso a paso para llevarte a paralizarte. ¿Por qué? Porque detrás de esa parálisis hay un aprendizaje. Has aprendido a que frente al miedo debes paralizarte, ¿ok? Y algunos han aprendido a paralizarse y no decidir nada, o sea, no hacer más nada, sino paralizarse y darle vueltas al asunto y no tomar una decisión precisa, ¿ok? Una decisión frente a lo que está haciendo o lo que está sucediendo frente a mí. Pero ¿qué sucede? Que sí estás tomando decisiones. Cuando nos paralizamos frente al miedo, yo estoy decidiendo que paralizarme es una opción, que paralizarme es la opción que yo voy a seguir, ¿vale? O por ejemplo, cuando yo no pienso lo mismo que el otro, ¿ok? Y yo voy a entrar en una conversación con ese otro y yo sé que el otro no piensa lo mismo que yo y que vamos a poder tener un conflicto o se va a generar una conversación entre ambos que yo sé que puede terminar de una cierta manera porque yo tengo un recuerdo en mi memoria que dice que cada vez que las personas que no piensan lo mismo charlan, terminan discutiendo y terminan en una mala discusión, entonces yo cada vez que vaya a hablar con alguien que no piense igual que yo, voy a seguir un proceso, ¿ok? Una dinámica, voy a hacer paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Ese proceso es el que yo tengo que aprender a identificar, ¿ok? Ese proceso es un aprendizaje. Yo aprendí en mi vida, en mis experiencias, que hacer eso de esa manera era lo mejor, era lo que me hacía sentir más seguro, más confiado y me daba más seguridad o bienestar. Nuestros aprendizajes, que son las memorias que están aquí guardadas en nuestro cerebro, que están guardadas como patrones neuronales, esos aprendizajes fueron construidos en base a nuestras emociones, ¿ok? Cuando nosotros nos sentimos con miedo frente a algo y tomamos una decisión, hicimos unos pasos, nosotros el resultado de esos pasos son los que nosotros vamos a guardar como el aprendizaje, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Yo estoy frente a algo, desde siempre aprendí viendo a otros o yo en mi ejecución diaria de acciones, aprendí que yo frente al miedo tengo que paralizarme, no hacer nada y no tomar ninguna decisión trascendental y quedarme pegada pensando y sufriendo y padeciendo el miedo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo vi que en mi familia eso era lo que se hacía y yo cuando empecé a tener miedo, eso fue lo que yo empecé a hacer. ¿Me explico? Y yo no aprendí que el miedo de repente podía ser simplemente un mensaje de mí misma diciéndome, oye, ¿sabes qué? Cuando tienes miedo, tienes que aprender a entender por qué sientes que lo otro es más grande que tú,
que tú en este caso no tienes las cualidades y las habilidades necesarias para enfrentar lo que tienes enfrente, ¿vale? Y simplemente es una invitación de mí misma a detenerme para revisar qué es lo que me pasa, qué es lo que estoy traduciendo, qué es lo que estoy viendo. Normalmente esa no es la forma en la que aprendemos a trabajar con el miedo. Aprendemos a trabajar con el miedo a paralizarnos, a bloquearnos o a atacarlo. No, no puede ser, yo no voy a tener miedo, yo voy a seguir para adelante y bla, 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 ¿vale? ¿Qué sucede? No importa lo que hagas o no importa lo que hayas aprendido hasta ahora, es simplemente un aprendizaje. La intención de todas las preguntas que yo he hecho hasta ahora es entender qué motoriza ese aprendizaje, qué hay debajo de ese aprendizaje, desde dónde yo construí ese aprendizaje. Vamos a decir para que se entienda, yo pude haber construido ese aprendizaje desde el miedo o desde la necesidad de defenderme y protegerme, ¿ok? O yo puedo haber construido ese aprendizaje desde una, vamos a decirlo, desde una idea de conexión, de compartir, de expansión, de una idea como más abierta, más expansiva, más divertida, si se puede decir así. Bien, ya vamos a entender qué significa exactamente cada uno, pero la primera parte de esto que yo quiero que hablemos hoy es ¿qué ha sustentado hasta ahora mi forma de aprender? Esa forma en la que yo he automatizado los procesos de decisión en mi vida, que los sustentan, ¿ok? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Cada una de las preguntas que yo he hecho, por ejemplo, voy a poner la de hablar con alguien que no piensa lo mismo que yo, ¿ok? O qué es la autoestima y cómo manejo la autoestima conmigo mismo, ¿vale? Si yo siento que cada vez que yo tengo que hablar con alguien que no piensa lo mismo que yo me siento tenso internamente. Yo siento que tengo que poner como mi opinión delante, que yo tengo que defenderme. Eso es una sensación interna. Yo lo digo con palabras, pero realmente yo lo que busco es que ustedes busquen internamente, ¿okay? Se lleven a reflexionar realmente y a entender qué les pasa en su cuerpo físico y en sus sensaciones que les empuja a decidir una cosa, ¿okay? Que los empuja a hacer eso que siempre hacen frente al miedo o eso que siempre hacen cada vez que a alguien les toca el tema de su autoestima, ¿okay? O algo relacionado con su autoestima. ¿Por qué los invito a que revisen esto? Porque entender qué ha motorizado hasta ahora este aprendizaje y esta forma de responder es lo que me va a dar a mí la pista que yo puedo redefinir ese aprendizaje y de ahora en adelante no activarlo desde el miedo, sino activarlo desde la confianza y la seguridad hacia mí, ¿ok? Que sería cambiar como lo que sostiene esa forma de hacer las cosas. De ahora en adelante no va a ser la necesidad de defenderme, no va a ser la necesidad de huir, no va a ser la necesidad de atacar a alguien, no va a ser la necesidad de bloquearme porque mejor me paralizo porque si no puedo perder. No va a ser la necesidad de defenderme, de protegerme, ¿sí? Sino que la intención es que aprendamos a redefinir nuestros aprendizajes desde un lugar más tranquilo, más relajado, menos tensionado en nuestro cuerpo físico, menos tensionado en nuestra mente y menos tensionado en nuestra emocionalidad. Cuando nosotros aprendemos a defendernos o cuando nuestros aprendizajes están construidos desde la necesidad de defendernos, nosotros sentimos una tensión en nuestro cuerpo, una tensión en nuestras emociones y una tensión en nuestra mente. ¿Por qué digo una tensión? Porque a veces puede ser una tensión para atacar, a veces puede ser una tensión para paralizarme, porque mejor no me muevo, porque si me muevo me pueden golpear o sea, no porque el otro me vaya a golpear, sino porque lo otro me puede hacer daño de cierta manera, entonces yo mejor me quedo paralizada o necesito huir de acá para salvarme, entonces evito la conversación o evito el comentario de la persona y doy media vuelta y me voy, pero por dentro me quedo tenso. Cuando suceden esas tensiones, ¿ok? Yo los invito a que se revisen, hey,
ya va. ¿Por qué yo hago esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué le estoy diciendo o desde dónde le estoy diciendo esto a la otra persona? ¿Desde qué lugar de mí internamente le estoy diciendo esto a la otra persona? ¿Desde qué creencia estoy hablándole a esta persona? ¿Qué creo yo de él y de mí? ¿Qué traducciones automáticas estoy haciendo que yo no me estoy dando cuenta que me estoy defendiendo de esta persona, que me estoy defendiendo de este comentario, que me estoy defendiendo de esta palabra, que me estoy defendiendo de esto que él está haciendo o me estoy defendiendo de esto que él no está haciendo? ¿Ok? Es hilar muy fino en qué sustenta lo que yo hago, ¿ok? ¿Qué hay debajo de eso que impulsa a hacer lo que yo estoy haciendo? ¿Y por qué es tan importante? Porque cada vez que yo me impulse con la necesidad de defenderme, yo activo en mi cabeza un sistema que se llama de sobrevivencia. Ese sistema de sobrevivencia activa un montón de hormonas y un montón de neurotransmisores que tienen que ver con el estrés, ¿ok? Que son cortisol, adrenalina, etcétera, etcétera, etcétera. Y son hormonas y neurotransmisores que están bien, que funcionen en el momento en el que yo realmente delante de mí tenga un león y necesite escapar, ¿vale? O esos neurotransmisores o esas hormonas son buenas que aparezcan cuando yo esté en un peligro real, ¿verdad? Que yo esté realmente en peligro mi vida, mi bienestar, ¿vale? Pero si yo cada vez que estoy en una conversación con mi hijo, que es con mi hijo, que yo siempre tengo siempre pienso diferente a mi hijo y cada vez que yo me voy a sentar a hablar con mi hijo, yo activo esos neurotransmisores, yo voy a activar esos neurotransmisores tantas veces como me siente a hablar con mi hijo. Eso quiere decir que yo voy a estar activando el sistema de sobrevivencia y de estrés y de supervivencia cada vez que yo vea a mi hijo, ¿ok? Porque de ahora en adelante mi hijo, como yo sé que hay temas que yo no puedo hablar con mi hijo porque mi hijo no piensa lo mismo que yo y cada vez que hablamos de eso terminamos en una discusión y yo no quiero entrar en esa discusión, yo me tensiono y activo en mi cabeza un montón de hormonas y neurotransmisores que no son las mejores para mí, que me van a hacer envejecer más rápido, que me van a hacer preparar mi cuerpo físico para el ataque o la huida, que es tensionar mi cuerpo, o sea, todos los músculos, activar el ritmo cardíaco, acelerarlo, acelerar el ritmo respiratorio, o sea, yo voy a hacer un montón de cambios fisiológicos en mi cuerpo que cada vez que mi hijo, yo medio oiga que él va a entrar en la conversación que hace que nosotros tengamos esa discusión, yo me tensione y active el sistema de sobrevivencia. Entonces, ¿cuál es la intención? No activarlo si no es necesario. Nuestro sistema de sobrevivencia lo tenemos que activar, sí, pero cuando sea necesario, cuando realmente necesitemos más oxígeno en los músculos para correr más rápido, más oxígeno en mi cuerpo físico para yo poder avanzar rápidamente frente a las cosas o para tener más fuerza en las piernas o para tener más fuerza en los brazos o simplemente en un momento en el que debería detenerme para que no pase algo malo. O sea, en ese momento real donde realmente yo tenga enfrente un peligro como un león que me pueda comer, ahí en ese momento es que yo necesito activar realmente mi sistema de sobrevivencia, pero no cuando tenga que hablar con mi hijo o no cuando mi hijo me diga que por qué me puse esa ropa o por qué yo siempre hago lo que hago. Bien, o por qué tu mamá siempre que hablas tanto, o por qué tu mamá que nunca aprendes a utilizar la tecnología, o por qué tu papá siempre me estás diciendo lo que tengo que hacer. Entonces no activemos el sistema de sobrevivencia innecesariamente. Y para eso necesitamos aprender a revisar qué hay debajo de mis respuestas automáticas, esas cosas que yo hago de manera automática. ¿Qué las está sosteniendo? Las están sosteniendo mi necesidad de defenderme, mi necesidad de poner espacio entre el otro y yo, mi miedo a que algo realmente me vaya a pasar físicamente, emocionalmente o mentalmente. ¿Qué es eso que me hace ser tan reactivo y que me tensiona a la hora de responder? ¿Ok?
En algunos momentos estará bien la tensión porque es adecuada y en otros momentos es innecesaria. Porque si yo tengo un vínculo, y es lo que siempre les he dicho, si yo tengo un vínculo con alguien y ese alguien es mi hijo, y yo tengo un vínculo y yo creo que los vínculos entre madre e hija, entre padres e hijos, son para tener confianza, seguridad y sentirse tranquilos y en comunión, en contención, y que mi hijo me contenga y yo contener a mi hijo, y que haya un diálogo y una fluidez de quién es él y quién soy yo no debería estar activando mi sistema de sobrevivencia, pues yo no me tendría que estar protegiendo de él. Se supone que este vínculo es un vínculo, vamos a decirlo, aunque suene un poco naif, pero es un vínculo amoroso, porque yo quiero comunicación, yo quiero comprensión, yo quiero conexión, yo quiero contención. Y si yo no puedo tener eso en este vínculo, ¿para qué quiero este vínculo? O mejor dicho, si yo no puedo tener este vínculo desde ese lugar de contención, yo debo hacer algo para tener el vínculo desde ese lugar de contención y amor, porque es el que yo quiero. ¿Qué es hacer algo? Es ir a hablar con él, explicarle, entenderme yo, ¿ok? Entenderme yo desde donde yo activo esta forma de relacionarnos y de vincularnos. Y después de eso, ver qué puedo hacer para mejorar mi forma de responder, mi aprendizaje hecho de esa necesidad de defenderme, y aprender a hacerlo desde un lugar diferente, donde yo no necesite defenderme de mi hijo o del vínculo que sea, o de una amiga, de un amigo, de mi pareja, de mi madre, hasta del mundo, porque a veces vivimos con el mundo desde ese lugar, desde una defensa constante, donde siempre me tengo que estar defendiendo, donde lo otro y el otro puede ser peligroso. Entonces, entender qué mentalidad estoy usando constantemente para responder automáticamente frente a las cosas. ¿Qué mentalidad estoy utilizando para responder? ¿La mentalidad de sobrevivencia o estoy utilizando otra mentalidad de la que vamos a hablar en otro video, pero en este no? Entonces primero, ¿qué mentalidad estoy utilizando para responder frente a esto? ¿Qué es lo que sostiene esta acción que yo estoy tomando? Este aprendizaje que lo está sosteniendo, mi necesidad de protegerme y defenderme. ¿Hay tensión dentro de mí cuando yo activo este proceso? ¿Cuánta tensión hay? ¿Y esa tensión qué me está hablando? ¿De qué creencias me está hablando? ¿De cómo sostengo el mundo? Me están hablando esta forma de responder, ¿vale?